comercio internacional, un poco la historia a grandes rasgos, con dos aspectos importantes que quiero recordarles ahora. Uno es que el intercambio comercial ha existido pues desde tiempos remotos, ¿no? A partir de lo que muchas veces se llama una de las divisiones internacionales del trabajo. Bueno, que finalmente son divisiones internacionales entre determinados territorios controlados por determinados grupos humanos, ¿no? Ya, el concepto de país y de frontera es un concepto, podríamos decir, que surge con el esclavismo, ¿no? Bueno, en fin. Entonces ahí hubo un intercambio durante el esclavismo, vamos a ver ahí, ¿no? Hubo un intercambio comercial entre territorios con distintos gobiernos, hubo un intercambio comercial forzado, coercitivo, ¿no es cierto?, a partir de la dominación que resultaba de vencidos, vencedores, ¿no? El enfrentamiento bélico entre dos países, dos naciones, dos identidades, bueno, en fin. Ahí, entonces ahí hay un proceso coercitivo. Y esto quiero señalarlo, y lo mismo hemos dicho, por ejemplo, en el caso de Roma, el ejemplo es clásico, ¿no? Como había una conquista de territorios, ampliación del control político sobre determinados territorios de, de una metrópoli, de un país metrópoli, ¿no?, que era Roma, se va incorporando a territorios aledaños al territorio romano y se va incorporando el intercambio, la división, una división internacional de trabajo forzado, podríamos decir, donde no solamente las naciones conquistadas proveían determinado tipo de productos, sino también proveían hasta esclavos, personas, y también se convertían, pero no se convertían tanto en mercado, ¿no? En tiempo de Roma, los territorios conquistados no se convertían en demanda para demandar sus productos, sino más bien obtenían, ¿no?, de los territorios conquistados un conjunto de bienes y servicios que requerían la metrópoli o el Estado esclavista e incluso, bueno, se esclavizaban a las personas. Bueno, entonces esa es una peculiaridad. Y les voy a decir por qué. Bueno, ya sabemos que en el feudalismo el comercio cae, hay un proceso de autarquía, de autosuficiencia, ¿no es cierto?, en los feudos para garantizar la sobrevivencia de la población que está en un determinado feudo. Entonces ahí el comercio, el intercambio con otros territorios ya desaparece. Bueno, evidentemente hubo, ¿no?, pero no fue tan intenso. Ya es cuando estas circunstancias de la aparición o el intercambio, la intensificación del intercambio con productos chinos, más o menos a partir de 1200, 1300 de nuestra era, entonces comienza a venir estos productos y se intensifica el comercio, ¿no? Y donde tiene un rol importante, ya saben, las ciudades italianas básicamente, Florencia y Venecia. Bueno, en fin, eso estamos ahí, queda grandes rasgos. Además hay grandes movimientos, como las migraciones y las cruzadas previas a esta intensificación del comercio con el Oriente Lejano, podemos decir, ¿no? Bueno, y entonces, pero ese comercio se hace, ¿no?, inicialmente se hace de manera libre, voluntaria, con una fuerte presencia de la oferta y una acción pasiva, podríamos decir, de la demanda, ¿no? No hay periodos de conquista durante el feudalismo, pero sí, cuando concluye el feudalismo, comienza a aparecer un periodo de conquista de determinados territorios fuera de Europa, ¿no? Estamos tomando como eje la historia económica europea. Bueno, nos hemos integrado a la historia económica europea, o nos han integrado desde Latinoamérica, como conocemos actualmente a estos nuestros países ubicados en el continente americano, Sudamérica y
hasta de México hasta, ¿cómo se llama? De México hasta Punta, a la Estrecha Magallanes, ¿no? Bueno, en fin, ya. Y entonces acá comienza a haber una política coercitiva, ¿no? De colonización, de dominio de una metrópolis sobre un conjunto de territorios que están ubicados en ultramar, o sea, fuera, lejos del territorio central de las metrópolis, en el caso nuestro, España. Bueno, pero como España también tuvieron sus políticas coloniales, Inglaterra, Portugal, después de menor manera Holanda, conquistó el África, bueno, Inglaterra, Estados Unidos, llegó hasta incluso China, Inglaterra, ¿no? Todo, Portugal también conquistó parte de territorios africanos y también territorio sudamericano, ya sea en Brasil, la colonia más grande que tenía Portugal en el mundo, al extremo que en determinado momento la corte portuguesa se trasladó a Río de Janeiro, ¿no? Para que sea la sede de la capital del imperio portugués, del imperio portugués. Bueno, igual Holanda también entra de manera muy fuerte, muy decisiva, pedía un colonialismo tardío al África. Bueno, en fin, entonces hubo todo un movimiento de conquista de territorios. ¿Con qué fin? Con el fin de obtener determinados bienes, ¿no es cierto?, en los territorios conquistados que eran utilizados o apropiados, por lo menos una parte del excedente era apropiado por las metrópolis colonizadoras. ¿Bien? Bueno, hay mucho, bueno, lo que más motivó, por ejemplo, a los españoles para llegar al Perú era que buscar el dorado, ¿cierto? Buscar, en otras palabras, oro, metales preciosos. Y encontró más plata que oro, pero encontró, y que era producido, pues, en condiciones incluso de, ni siquiera a los trabajadores que extraían la plata, no, ni siquiera llegaban a niveles de subsistencia, morían, ¿no? Hay documentos, testimonios trágicos de cómo moría la gente en este Cerro Potosí, ubicado en la actual Bolivia. Igual le ocurría en México, que fueron México y Perú fueron los dos territorios que más metales preciosos aportaron a la corona española, ¿no? Y a cambio que recibían, si hasta las condiciones de vida de los trabajadores no podían ser satisfechas, o sea, llegar a un mínimo de subsistencia, morían la gente. Eso quería decir que lo que les pagaban o los alimentos que les daban no les permitía reproducirse. Estaban peores, en condiciones peores, en condiciones peores que la esclavitud, porque el esclavo también era un activo que tenía que reponérsele y mantenerle bajo cierta capacidad de trabajo, con cierta capacidad de trabajo. En cambio, acá muchas veces el gobierno español mataba a los trabajadores. Entonces, bueno, bien. Entonces, ese fue un intercambio coercitivo. Pero además de eso, el colonialismo español, y tanto también el inglés y el portugués, lo que hacen es incorporar a la demanda. O sea, en tiempos del esclavismo, ¿verdad? Y la demanda no está incorporada. Se les traía al territorio conquistado esclavos, determinados bienes y encima impuestos, ¿no es cierto?, que tenían que pagar al Estado esclavista. En cambio acá, además de poner, claro, evidentemente había tributos en el colonialismo, se extraía bienes que requería la metrópoli, que podía comercializarla, metales preciosos básicamente al inicio, y después ya hay un proceso de diversificación productiva. Después tenemos, y se convierten más bien los ¿cómo se llama? Las poblaciones de los territorios conquistados en una demanda de los productos que producían las metrópolis europeas. Esa es una característica fundamental. Entonces, en términos de oferta, de producción, se extraía excedente a las colonias. Las colonias
los países colonizadores extraían excedente de los países colonizados. Pero además, realizaban el excedente que producían en Europa, se realizaba acá, en condiciones terribles. Acá no hubo, la salarización fue muy bajísima, solamente cuando había una gran producción de una gran demanda, una gran posibilidad de producción de metales preciosos, entonces la demanda de trabajadores se elevaba terriblemente y entonces, bueno, ahí se conseguía mano de obra salarial también. Pero la norma se basó básicamente en la institución de la minera. Bueno, entonces estamos ahí. Y paralelamente, entonces, esta acción colonizadora lo que crea es toda una realidad en la cual los países extraían metales preciosos, ¿no? Eran países boyantes, ¿no? Eran países ricos, con mucho poder económico, básicamente España en algún momento fue la nación más desarrollada de Europa. No solamente porque tenía posibilidades de apropiarse de excedentes en metales preciosos que producían sus colonias, sino también porque políticamente fue el primer proyecto de construir una nación en Europa, a partir de la unión de Castilla y Aragón, con los reyes católicos, ¿cómo se llama el otro rey? Ya me olvidó. Bueno, Fernando, ¿no? De Aragón y Isabel la Católica, ¿no? Se unen sus reinos Aragón y Castilla y a su vez se incorporan otros reinos más bajo su control de un Estado español, cuya identidad básica y fundamental se forjó a partir de la invasión de los godos en España y también a partir de la expulsión de los árabes, ¿no? Del territorio español, que habían controlado, dominado por 700 años. Luego se empieza una colonización o una llegada de fuerzas extranjeras a Europa con mucho intercambio cultural, ¿no? Pegaba en la colonización que hicieron a nosotros en América Latina fue en términos de dominación, subordinación, ¿no? Hasta, ¿no? Exterminios, genocidio. Entonces, no fue una relación provechosa en la presencia de los españoles en nuestro país. Bueno, ya, esa es la parte superestructural, si se quiere, que ocurrió en, en España cuando hubo un intercambio comercial más fructífero para los españoles, porque los árabes eran pueblos muy cultos, ¿no? Básicamente en temas de matemáticas, de medicina, de determinadas técnicas, de lenguaje más elaborado, bueno, en fin, ya. Bueno, y entonces, pero en Latinoamérica, ¿no? ¿Sí? La relación de y a nivel del mundo, ¿no? La colonización permitía una extracción pues, de excedentes de las colonias hacia los países colonizadores. Y eso generaba pues, un superávit en el intercambio comercial, ¿no? Internacional, o sea, entre territorios, podríamos. Entonces los países que concentraban metales preciosos, este, eh, y no con, y a ver, en los países colonizadores recibían bienes que provenían de sus colonias, por los cuales no pagaban realmente el valor, sino una parte de benevolentes, una parte nomás de esos valores que recibían los países colonizadores, que equivalía a una importación de bienes. Entonces se realiza, estos países colonizadores realizan importación de bienes pues, con valores bajísimos, que no eran los que correspondían a los valores de mercado, ¿no? Porque tenían costos bajísimos.
Bueno, y eso genera y exportar productos para realizar en parte, ¿no es cierto?, su oferta o el excedente que obtenían en sus mercados internos, en su sistema de producción interno. El caso de Inglaterra. Inglaterra agarraba y a sus colonias exportaba sus productos industrializados, llegaron incluso hasta la India y China, ¿no? Entonces ahí hubo hoyo, o sea, no era la dominación que hacían los países esclavistas, que no le tomaban en cuenta mucho la realización de su producción, la producción de los países esclavistas, para poder realizar y venderlos en sus colonias. Esa es una característica importante, ¿no es cierto?, que diferencia el comercio internacional esclavista con el comercio internacional capitalista, podríamos decir, colonial, básicamente. Entonces, el flujo es de doble sentido. Se exporta de manera coercitiva hacia las colonias y también se importa de manera coercitiva. Entonces, eran mercados totalmente intervenidos por el poder del Estado y los comerciantes, básicamente, que tenían mucha capacidad de administrar el comercio internacional. No, pero el Estado también era ahí muy fuerte. Y entonces los beneficios privados se realizaban, ¿no es cierto?, con apoyo del Estado. A esta forma de actuar, ¿no es cierto?, de determinados grupos de poder que controlan los mercados, se le llama también mercantilismo. Pero dentro de la economía internacional, se llama mercantilismo a la forma de obtener determinado tipo de beneficios en la balanza comercial, básicamente, y buscar que la balanza comercial sea positiva. Lo que quiere decir que hay que exportar la mayor cantidad de bienes posibles e importar la menor cantidad de bienes posibles, y entonces el margen, ¿no es cierto?, que es la balanza comercial entre exportaciones e importaciones, el margen entre exportaciones e importaciones, que es la balanza comercial, debía ser positivo, y cuanto más positivo sea, evidentemente un país estará mejor. Entonces lo que había que hacer es eso. No, en la literatura no se menciona mucho a este proceso de colonización y cuánto significó en términos de la acumulación del capitalismo, la acumulación de excedente de los países dominados. Es más bien la economía política, podríamos decir, de comercio internacional, la que señala este mecanismo de intercambio que había, este mecanismo de intercambio coercitivo que había, que después se va a manifestar, ¿no es cierto?, como en términos de teoría, ya como el intercambio desigual, ¿no? Bueno, eh, entonces, esta es la base de los mercantilistas. Entonces, frente a esta opinión de que había que, ¿cómo se llama?, procurar exportar menos e importar, exportar más e importar menos, nos surge la idea de Adam Smith, que dice, no, dejemos que el mercado sea libre y dejemos que haya una competencia, una libre competencia del mercado en términos de lo que se llaman las ventajas absolutas, ¿ya? Entonces voy a procurar acá, a ver, voy a abrir un Word. Profesor, disculpe, no está Sí. grabando la clase. Ay, perdón, gracias. Ahorita voy. Perdón, disculpe. Disculpe. Ya, ya. Bien, entonces, frente a esa situación existe, ya empecé a grabar, sí, en un ratito, ya va a entrar la grabación. Entonces, frente a esta posición mercantilista, ¿no?, en texto hay un libro de
Zapato de Minich les voy a indicar el artículo. En el primer capítulo está un resumen de toda esta dinámica, pero no toma en cuenta en la parte del colonialismo. Bueno, en fin. Entonces David Ricardo, a Smith agarra y dice, no, el comercio tiene que ser, hay que dejar en libertad. Que el mercado asigne los recursos los bienes que se deben importar y exportar. No hay que poner restricciones a las exportaciones, ¿no? Porque conforme esta idea de, ¿cómo se llama?, de tener la mayor cantidad de exportaciones posible y la menor cantidad de importaciones posible, entonces lo que básicamente se requería poner aranceles, ¿no es cierto?, a las importaciones, es decir, impuestos a las importaciones, cosa que los precios de los bienes extranjeros se elevaban y se importaba menos. Pero a su vez también ese tipo de precios internacionales con aranceles creaban ineficiencia básicamente en los productos nacionales, porque si se importaba algo de fuera de un país es porque o no producía bienes internamente o los producía a un alto precio, más allá del precio que ofrecían otros países. Y entonces, evidentemente, ahí lo que había que hacer era proteger la producción interna, que tenía precios, pero los precios internos eran mayores que los precios internacionales. ¿No es cierto? Entonces, por eso es que el comercio internacional permitía abastecer de productos de menor precio para mercados donde producían mercados donde se producía bienes a mayores precios. Entonces, evidentemente, era ventajoso importar. ¿Qué cosa estoy diciendo? Más o menos esto, ¿eh? En términos generales. Voy a subir el Word que estoy trabajando. A ver, ¿dónde está? Creo que está acá. Ahí está. ¿No? ¿Sí están viendo una raya? ¿Sí? Un Word, una página en blanco de Word, ¿o no? ¿Ven o no ven? Sí, profesor. Ya está. Sí. Entonces tenemos un eje vertical. Y acá estoy trazando un eje horizontal. Acá van a estar los precios internacionales de cualquier bien. Precio internacional del bien X. ¿De acuerdo? Bien. Ahí tenemos y acá, va a ser un mercado internacional. Tenemos la cantidad de ese bien X. ¿De acuerdo? Es un esquema clásico de cualquier mercado. Entonces, un mercado internamente de este bien X, ¿no? Tenía su demanda y tenía su oferta. Listo, la interdependencia entre la oferta y la demanda. ¿Qué cosa nos va a dar? Nos va a determinar el precio. Esa es la situación de mercado, ¿cómo se llama? Interno, dentro de un determinado país. Entonces eso viene a ser la oferta y esto viene a ser la demanda. Entonces hay un país que produce el bien X, ¿no? ¿Y qué pasa acá con mi cantidad? Se ha perdido. Bueno, va a ser más difícil recuperar de abajo que señalar de nuevo. Entonces hay un país que produce un bien X, ¿no? Y entonces hay una oferta y una demanda, cualesquiera, ¿no? Y entonces esta oferta, ahorita vamos a señalar, primero vamos a definir el precio. Este es el precio nacional, ¿cierto?
Y acá tendríamos un precio, a ese precio determinado se va a transar una determinada cantidad de este bien X, ¿no? Una determinada cantidad del bien X. Ya. Un ratito. No, perdón. Eso no es lo que quiero. Ya está. Entonces acá tenemos este hace el precio nacional. ¿De acuerdo? Precio nacional. Y esta va a ser la cantidad nacional que se va a transar en un determinado mercado. Bueno, acá estamos viendo entonces un equilibrio interno en un determinado país. Sin embargo, se presenta la posibilidad de importar bienes X del extranjero. Y vamos a suponer que se puede importar bienes X si el precio de los bienes que se van a importar son menores que el precio nacional, si no, no habría ningún incentivo para poder importar. Y entonces, podemos agarrar y decir, señores, solamente podrá este país tendrá interés de importar bienes del extranjero si tiene, ¿no?, si los precios del extranjero son menores que su son menores que el precio nacional. Entonces, si no hubiera habido mercantilismo, mejor dicho, cuando había mercantilismo, agarraban y decían, ¿qué quiere decir esto? Que como los precios internacionales son menores que nuestro precio nacional, nosotros deberíamos importar bienes. ¿Qué cantidad de bienes? A ver, vamos a ver dónde estás. ¿No? Entonces tenemos ahí un punto, no es el que quiero mostrarles, sino ahorita vamos a de una vez definir esos puntitos. Ya, ahora sí, vamos a explicar. Entonces, miren, si hay un país, ¿no?, que produce el bien X y que produce, mejor dicho, el precio que determina la interdependencia entre la oferta y la demanda es P sub N, precio nacional, y se va a consumir Q sub N a nivel nacional. Pero si el mercado internacional, el precio de este bien X es menor que el precio del interno, entonces la gente preferirá importar determinada cantidad de bienes del extranjero. ¿Por qué? Porque eso va a permitir consumir una mayor cantidad de bienes, ¿no es cierto? Y gastar menos de repente por. Entonces, esta sería la cantidad total que podría demandar la demanda nacional del bien X, ¿no es cierto? Y que va a estar compuesta por una parte de la producción. Este es Q
Q, ¿qué le vamos a poner acá? QN1. No sé, porque para distinguir este Q sub N. Ya, esto va a ser Q sub N I. O sea, esa expresión nacional de la cantidad importada cuando se define el mercado internacional y este hace la producción nacional cuando hay importaciones. ¿De acuerdo? Bueno, ya. ¿Qué quiere decir? Cuando hay un precio como este, un precio internacional más bajo el precio nacional, la demanda va a demandar esta cantidad igual a Q sub P. Y esa cantidad de Q sub P va a estar compuesta por una cantidad que va a producirse nacionalmente cuando el precio internacional es este. Entonces, el precio internacional se convierte en una demanda, ¿no? Entonces, la oferta nacional se va a tener que igualar con la oferta para determinar, no el precio, porque el precio está determinado fuera, no está determinado dentro de esta economía. Entonces, solamente la interdependencia entre esta oferta y esta demanda mundial va a agarrar y nos va a determinar una cantidad que va a demandarse a nivel interno. O sea, esta es la demanda está definida por este precio, ¿de acuerdo? Entonces, cuando la demanda sea igual a este precio, cuando la oferta sea igual a la demanda derivada de este precio, que es igual al precio internacional, entonces ahí la demanda interna de un país va a maximizar su ganancia, vamos a decir, y solamente de lo que producía Q sub NI va a bajar su producción al Q sub N, M. ¿De acuerdo? Y esta diferencia entre toda esta diferencia, toda esa diferencia, un ratito, por favor. Perdón. Toda esta diferencia, ¿no?, va a ser lo que se va a importar. Entonces, ¿qué es lo que dirían los mercantilistas? Los mercantilistas dicen, hay que evitar la importación de bienes, de acuerdo al extranjero. Porque eso genera dos problemas. Vamos a perder divisas obtenidas por nuestras exportaciones, vamos a perder divisas, van a disminuir nuestras divisas, porque vamos a importar bienes del extranjero. O sea, hay que evitar esta situación. ¿Y cómo evitamos? Entonces, muy sencillo, agarramos y le ponemos, ¿cierto?, un arancel. Entonces, esto será el precio internacional sub P. Bueno, la arancel lo vamos a, una especie de impuesto lo vamos a reemplazar. Listo, ahí tiene. ¿Listo? Y entonces, habiendo manejado así de esa manera la política internacional, los mercantilistas han logrado, ¿no es cierto?, disminuir la cantidad importada. Porque ahora la cantidad importada solamente será ya esta partecita. Solamente ya esta diferencia. ¿Cierto? Y le pondremos ya sus raíces. Bueno,
No existe la doble flecha, sino ahí podríamos graficar de mejor manera este segmento. Entonces, segmento, le vamos a poner M, ya, para reconocer eso. M, y el otro segmento T. Este segmento lo vamos a llamar M', M minúscula mejor, y T minúscula. Listo. Acá. Entonces, ¿qué han logrado los mercantilistas? Han logrado disminuir, mire, las importaciones de este segmento MT, que es mucho mayor al segmento MT minúsculas, a través de una política de arancel. Entonces, la política de arancel, es decir, cobrar un impuesto, un margen sobre el precio internacional, ¿no es cierto? Entonces, eso les está permitiendo disminuir sus importaciones. Pero ¿cuál es el daño que se produce? Es que el excedente de consumo ha disminuido enormemente. Si antes, bueno, inicialmente, cuando no había importaciones, ¿no?, el excedente de consumidor sería este triángulo, ¿de acuerdo? Cuando se abre el mercado internacional y rige el precio del mercado internacional, el excedente de consumidor aumenta este triángulo, ¿ya? ¿De acuerdo? Listo. Y cuando hay aranceles, el excedente de consumidor disminuye. Y hay una redistribución entonces del excedente. Y a manos de quién va ese excedente que se ganaba en el mercado internacional, se va a manos de de la oferta de los productores. Entonces, en realidad, estas políticas mercantilistas muchas veces dan protección para productores ineficientes. Eso dentro del mercado interno. Pero cuando las cosas venían como consecuencia de la colonización, venían productos que requería este país casi a un precio cero. Evidentemente era conveniente seguir manteniendo esa política colonial de dominación. Y para eso intervenía el Estado, para poder tener el ejército con el cual se dominaban pues, las poblaciones de los territorios colonizados. No, pero cuando entra el mercado actual, el Estado lo que realiza son medidas proteccionistas, en este caso, para proteger a la oferta, pero también para disminuir la demanda o sí, el drenaje de divisas para importación de divisas. Porque esta cantidad que se podía importar requería una determinada cantidad de divisas. Entonces, ¿y las divisas de dónde se obtenían? Del comercio internacional, de las exportaciones, como veremos más adelante, más detenidamente. Bueno, entonces ese es el problema. En frente a esta disyuntiva, que es 9 y 50, frente a esta disyuntiva de los mercantilistas que decían, no, una nación será más rica si es que tiene una balanza comercial más grande, ¿no? Y entonces lo que hay que hacer es importar menos, protegiendo o impidiendo que se importe a través de políticas arancelarias. Y hay que exportar la mayor cantidad posible. Bueno, hay también con una oferta coercitiva. Inglaterra pues exportaba mucho a sus mercados nacionales y colonizados, a los mercados de los países colonizados de manera coercitiva. O sea, también la obtención de excedentes por las exportaciones en Inglaterra se hacía de manera coercitiva.
Y eso favorecía a los industriales. Los industriales podían producir más con la seguridad de que van a vender en el extranjero. Lo que no ocurría con España, porque España no desarrolló una industria competitiva, moderna, una economía muy atrasada. Inglaterra está en la punta de los procesos de industrialización. Hay una anécdota bien interesante sobre este asunto de la colonización, cuando, ¿cómo se llama? Ocurre la independencia de la India, ¿no? Quizá hay un líder, eh, ¿cómo se llama? El líder contemporáneo, ¿no? De la India fue Mahatma Gandhi, ¿no? Que inició la independencia de, ¿cómo se llama? De la India, que estaba en dominación de, ¿cómo se llama? De Inglaterra, ¿no? Entonces, Mahatma Gandhi agarra e inicia lo que se llama la resistencia pacífica, aparte de pura huelga de hambre, liberó la India del dominio europeo. Y esto, miren, la liberación de la India fue bastante tarde, fue después de la, ¿cómo se llama? De la Segunda Guerra Mundial. Entonces, o sea, hasta la primera mitad del siglo pasado, todavía Inglaterra era un país con posiciones coloniales, donde la principal colonia era la India. Entonces, otro de los mecanismos por los cuales Gandhi enfrentó al colonialismo inglés fue recuperar su industria artesanal de ropa. Entonces, además los hindúes, ustedes saben, tienen unos vestidos especiales, ¿no? Tienen una especie de túnica, pero no es exactamente túnica, porque la túnica es una prenda especial. Estas son telas que se van cubriendo, dando vueltas. Bueno, en fin, entonces, estas telas, ¿no? Eran producidas en Inglaterra y se vendían pues obligatoriamente a los, bueno, con un nivel de coerción a los hindúes. Entonces los hindúes en gran parte se vestían con telas importadas de Inglaterra. Claro que había la industria doméstica, artesanal, etcétera, todavía existía y actualmente existe, ¿no? En la India. Entonces, ¿qué agarró? Y Mahatma Gandhi agarró y dijo, señores, no vamos a usar tela importada de Inglaterra. Vamos a producir nuestras propias telas. Y una de las cosas que impulsó fue que se quemaran las telas y los trajes hindúes típicos hechos con tela inglesa, ¿verdad? Y empezamos a quemar, se hicieron hogueras ahí. Y ya no compraron más de esas telas. O sea, de la, la, o sea, la industria inglesa perdió una parte, perdió el mercado coercitivo que tenía en India para ropa. Bueno, evidentemente eso le significó una enorme crisis industrial en ¿cómo se llama? En Inglaterra. Bueno, a ver, yo estoy acá y estamos trabajando la parte. Bueno, entonces esa es una anécdota que explica cómo era la oferta coercitiva de tela de las exportaciones y evidentemente ahí obtenían pues ingresos. Entonces, esa manera de obtener ingresos a partir de la presión colonial de los países metropolitanos o colonizadores sobre sus colonias, les permitía pues aumentar sus exportaciones.
Era una intervención directa del Estado protegiendo, ¿no es cierto?, a los productores nacionales que pudieran exportar sus productos a las colonias. Bueno, sí, esa es otra manifestación de, del mercantilismo político, podríamos decir, ¿no? La protección del Estado colonizador para sus productores y sus consumidores. Bueno, y el mercantilismo consistía o predicaba que se debía obtener la mayor cantidad posible de excedente en la balanza comercial. Punto. Y estos serían los mecanismos por los cuales se podría lograr ese fin. ¿Hay alguna pregunta? Por favor. Ya tengo entendido entonces que esto. Posiblemente vamos a tratar más este tema en lo que es política comercial. Yo solamente estoy haciendo una introducción, vamos a hacer ejercicio para entender y calcular ciertas cosas más adelante en lo que corresponde. Básicamente política comercial. Y estoy utilizando este pequeño modelo para ver el rol del mercantilismo y lo que propondría entonces, ¿cómo se llama? Adam Smith. Que eso es la idea de las ventajas absolutas. Me disculpa un momentito, tengo que atender una urgencia, por favor. Bien, entonces habíamos estado viendo, disculpe, la interrupción, habíamos estado viendo entonces que esta era la óptica mercantilista de protección de mercados, ¿no es cierto?, con una fuerte participación del Estado en los mercados internacionales o en el mercado internacional de un determinado país. Bueno, tanto a nivel de exportaciones como de importaciones. Entonces, frente a esta situación, básicamente lo que tendríamos acá que el gran problema es que un potencial excedente medido por este triángulo, si no, acá le pondremos una letra A, no tenemos la letra A, medido por la letra A. Pues el triángulo ADP suprasterisco, ¿no es cierto?, nos está representando el excedente que podríamos obtener si es que esta economía o la producción de este bien se integra al mercado internacional, ¿no? Bueno, y entonces el otro asunto es que cuando hay una pérdida, mejor dicho, cuando hay una... A ver, cuando se realizan proyectos mercantilistas, miren, este excedente del triángulo A, caramba, aquí falta otro. C, de acuerdo. Este triángulo AC, precio internacional, o peso plástico, ¿no es cierto?, sería el excedente total que obtendrían los consumidores cuando este país se integraría al mercado internacional y sería un precio aceptante del precio internacional. Muy bien. Pero cuando hay políticas mercantilistas de protección, básicamente, el excedente de consumidor disminuye. ¿De acuerdo? Disminuye a este triángulo A, B, precio suprasterisco sub T. Listo. Entonces, la pregunta sería, ¿es bueno o es malo el mercantilismo proteccionista?
evidentemente es malo porque permite, propicia la pérdida del excedente de los consumidores. Pero otras personas agarran y dirán, no, acá el hecho de que disminuya la producción nacional de Q sub NI hasta Q sub N sub M, ¿no? Esta es la cantidad que que dejaría de producirse internamente como consecuencia de la importación de bienes a menores precios, porque esta cantidad va a ser reemplazada en parte por las eh, importaciones a menores precios. Entonces, esto va a significar esta disminución Q sub N sub I menos Q sub N sub M, ¿no es cierto? Va a significar una pérdida de producción y por consiguiente si un país deja de producir cosas, aumenta el desempleo. Entonces, muchas veces la justificación para que se apliquen políticas mercantilistas es la pérdida de producto y de empleo. Pero, si bien siento con políticas proteccionistas o mercantilistas, se podría aumentar ¿cómo se llama? La cantidad producida a nivel nacional cuando se pone un arancel a las importaciones en este segmento, se recuperaría el mercado, el empleo. ¿No es cierto? A cambio de recuperar esto, se pierde toda esta área de excedente de consumidor. Entonces, finalmente es una pérdida cuando hay políticas proteccionistas o mercantiles. Supuestamente, ¿no es cierto? Cuando se disminuyen las importaciones, se está ganando divisa porque el déficit comercial va a disminuir. Si es que hubiera déficit comercial. Entonces, frente a esta situación, es que me agarra y dice, no, dejemos actuar en los mercados de acuerdo a los mercados internacionales, cuyos países actúan de acuerdo a sus ventajas absolutas. Entonces lo que plantea es lo siguiente, Adam Smith. Voy a abrir un poco más de esto. Déjenme. Bueno, entonces se agarra y Adam Smith nos dice, está bien, tenemos que cambiar las reglas de comercio internacional y que sean, debemos, ¿no?, liberar los mercados de la intromisión del Estado en los mercados internacionales. Y los países deben especializarse o deben producir aquellos bienes donde tengan ventajas absolutas. Supongamos que tenemos dos bienes, el bien Q sub Y, y el bien Q sub X. Y habrá un país en el cual se va a producir, ¿ya?, una unidad de Q sub Y. Q sub Y, una unidad. Se va a producir una unidad de Q sub Y, empleando, no. Esto es L, ¿sí?, la cantidad de mano de obra para producir una unidad del bien. Entonces, supongamos que una unidad del bien, L sub 1, porque bueno, ahorita les voy a explicar, es una frontera unitaria. Supongamos que va a emplear 6 horas de trabajo.
De acuerdo. Y el bien, la cantidad de mano de obra para la producción de bienes X. Supongamos que el otro bien va a producir una... Ya. Va a emplear 3 horas. Más o menos, bueno, 3 horas. Va a producir el bien X. Entonces, podríamos decir que este país tiene una frontera de posibilidad de producción unitaria. Donde tengo una raíz allá. Igual a esta relación. Igual. Bien, entonces ahora vamos a suponer la existencia de otro país que produce 3 unidades, mejor dicho, produce una unidad del bien Y en 3 horas, y ya también el bien X produce en 6 horas. Y entonces tendremos nosotros esta frontera de posibilidades de producción empleando mano de obra, ¿no es cierto?, a producir o bien una unidad del bien Y empleando 6 horas. Entonces a este le llamaremos el país. Es el país 1. Y este va a ser el país 2. Listo. Ya. Entonces hay 2 países que tienen distintas fronteras de posibilidades de producción unitaria, porque aquí estamos diciendo que acá se produce o 6, ¿cómo se llama? O 6, en 6 horas se produce una unidad del bien Y, o en 3 horas se produce una unidad del bien X. Igualmente habrá el país 2, que produce con 3 horas hombre una unidad del bien Y, pero con 6 horas hombre una unidad del bien X. Bien. Entonces la idea de Adam Smith es agarrar y decir, dejar que haya intercambio comercial de manera libre, sujeta a la productividad o a las ventajas absolutas que tengan cada uno de los países para producir determinados bienes. ¿De acuerdo? Entonces acá, si analizamos nosotros la producción del bien Y, ¿qué país será más productivo o tendrá ventajas absolutas para producir bienes Y? ¿El país 1, cuya frontera es esta, o el país 2, cuya frontera es esta? ¿Cuál de los 2 países tiene ventajas para la producción del bien Y? ¿Qué me dicen? Evidentemente, el país 2 tiene ventajas para la producción del país B. O sea, si nosotros ponemos la cantidad de horas como expresión del precio, ¿cuánto costaría? Y una hora hombre igual a una unidad monetaria de trabajo. ¿Cuánto costaría el bien Y en el país 2? ¿Costaría cuánto? 3 horas. En cambio, en el país 1, el bien Y costaría 6 horas. Entonces, ¿dónde cuesta menos el bien Y? En el país 2. Eso quiere decir que el país 2 es más productivo, el trabajo del país 2 es más productivo que el trabajo
del país uno para la producción de bienes Y. Eso es lo que estamos analizando. Pero ¿qué pasará en el otro lado? En el otro caso. El país, cuál es la productividad entonces del país uno en términos de la producción del bien Y? Ocurre lo contrario del país 2. Es más productivo en la producción de bienes X que el país 2. El país uno es más productivo en la producción de bienes X que el país 2. ¿Por qué? Porque emplea solamente 3 horas hombre para producir una unidad del bien X. En cambio, el país 2 emplea y también 6 horas hombre para producir la misma unidad. O sea, el bien X. Entonces acá las ventajas estarán dadas porque el país 1 va a ser, debe especializar en la producción del bien X. Y el país 2 se va a especializar en la producción del bien Y. Entonces, ¿preguntas? Bien. Entonces acá finalmente viene la magia, podríamos decir, del intercambio. Entonces, ¿por qué podemos comparar la ventaja absoluta de dos bienes distintos? Porque son resultado del trabajo. Y en el fondo, entonces, lo que nosotros las ventajas absolutas, lo que están comparando es la cantidad de trabajo contenida en cada uno de estos bienes, X y Y. ¿Dónde hay más trabajo contenido por unidad de producto del bien Y? En el país 1. ¿Dónde hay más cantidad de trabajo contenido en una unidad de producto del bien X? En el país 2. ¿Dónde hay menos cantidad de producto X, del bien X, en términos de trabajo? En el país 2. Y donde hay menos cantidad de trabajo por unidad de producto del bien X, en el país 1. Entonces, miren, cuando hay el intercambio, si este país, el país 1, se especializa en la producción ¿cómo se llama? Del bien. Eh, el país 1 se especializa en la producción del bien 2, miren, con, y, eh, y si se especializara en la producción del país, si el país 1 se especializara en la producción del bien Y, con estas 3 unidades de mano de obra, ¿no es cierto? ¿Cuántas unidades de Y podría obtener? O sea, internamente, en el país 1 se podría intercambiar una unidad del bien Y con una unidad del bien X. Eso es lo que se puede intercambiar. Ahora, si el país 1 agarra y dice, yo te voy a proveer eh, por tus 6 unidades de mano de obra que requiere el país 2 para producir bien X, yo por estas 6 unidades te voy a dar 2 unidades del bien Y. Entonces ahí se produce hay ganancia y ambos están ganando. Entonces, por una unidad de producto, ellos van a intercambiar estas cantidades. Y ya han hecho, están llegando a niveles de satisfacción, ¿no es cierto? Y entonces, si antes, perdón, entonces el comercio internacional se va a cambiar unidades de igual valor, las unidades Y y las unidades
X, pero se tiene disponibilidad, ¿no es cierto?, de 6 unidades de mano de obra en ambos sitios. Y entonces podrá ampliarse la obtención de excelencia. Si bien es cierto, aquí estamos empleando la frontera de posibilidad de producción unitaria nomás, entonces como ven, aquí hay un menor área, ¿no es cierto?, de combinación de productos, y acá la combinación de productos es mayor. Entonces, si hubiéramos supuesto, podemos suponer, que en total la cantidad de mano de obra en ambos países es igual a 9. L1, o sea, la mano de obra, es igual a 9. Y L2, igual también a 9 unidades. Supongo que están produciendo un solo bien de cada tipo de... Entonces, ¿cuánto pueden consumir entonces empleando esta mano de obra cuando se entra a nivel de intercambio? ¿Eh? Entonces, este país, ¿y cuánto se requiere? Se requería 2 unidades, en total la demanda, cantidad demandada de este bien, ¿cuánto será igual? ¿A cuánto será igual? ¿Cuánto van a demandar los dos países? Cantidad de... Caramba. No, cantidad de demanda de país. 1 más 2. O sea, ¿a cuánto será igual? Va a ser igual a 4. Ah, no, 2 unidades de X más 2 unidades de Y. ¿De acuerdo? Eso es lo que estaría pasando. Vamos a suponer que cada país va a consumir una unidad de bien X y una unidad de bien Y. Y estamos suponiendo también, perdón, no sé qué ha pasado con esto. Esto va a subir. ¿Qué ha pasado? Bueno, acá voy a corregir este pequeño problema, no sé qué ha pasado. Aquí tengo, esto debe estar ahí. Ya sé qué pasa. Ahí se ha movido así. Ya está. Entonces, miren, la cantidad de demanda total en el país 1 y 2 es de 2 unidades bien X y 2 unidades de bien Y. Y tienen 9 unidades de mano de obra. ¿Qué pasa si el país 2, este país 2, ¿no es cierto?, se especializa en la producción de, ¿cómo se llama?, de bienes Y, porque es más productivo ahí. Entonces va a destinar sus 9 unidades de mano de obra a la producción de bienes Y. Y entonces, con las 9 unidades de mano de obra que tenía el país 2, ¿cuánto de... ¿Cuántas unidades del bien Y va a producir el país 2? ¿Cuántas unidades del bien Y va a producir el país 2? Con esas 9 unidades de trabajo que tiene el país 2. ¿Cuánto? ¿Cuánto? 3 unidades. Porque por cada unidad de producto del bien Y, el país 2 emplea 3 unidades de mano de obra y se tiene 9 unidades de mano de obra. ¿Cuántas unidades va a producir? 3.
Y el país 1, ¿en qué bien se va a producir? Se va a especializar, entonces esto es 3X. Y acá, este país, que se va a especializar en la producción del país 1, la mano de obra 1, se va a especializar. ¿Dónde se me ha perdido el P1? P1 es este. No sé, por ahí está dando vueltas el P1. Bueno, ya, pondemos acá. Este es P1. Este. Esto lo vamos a repetir. De repente acá nos está generando confusiones. Y esto también. Este es el nivel inicial que estamos trabajando. ¿De acuerdo? Listo, teníamos entonces dos países, P1 y P2. El P1 es más productivo en la producción de cursos bien porque emplea 3 unidades de mano de obra para producir una unidad del bien y el país 1 es más productivo que el país 2 en términos de la... Ay, perdón. El país 1 sí es más productivo que el país 2 en términos de la producción del bien X, porque emplea solamente 3 unidades de trabajo para la producción de un bien del bien X. En cambio, el país 2 emplea 6 unidades de trabajo para la producción de una unidad del bien X. Bien, entonces, ¿qué va a pasar cuando los dos países se especialicen? Entonces, se va a producir en el mundo, se va a producir con una, eh, se va a poder intercambiar una nueva frontera de intercambio, ¿no es cierto? Igual a esta rayita. Oh, bueno, aquí tengo. Aquí tengo. Ahí tengo, ¿no es cierto? O sea, aquí va a haber una tasa de intercambio en el mundo en que se va a poder intercambiar 3 unidades de mano de obra por 3 unidades de mano de obra, pero contenidas en distintas mercancías, en distintos usos. No podríamos acá hacer una división, así como no se puede sumar, como se dice, como, vaca con caballo, creo. Acá tampoco podríamos sumar bienes X con bienes Y. En menos dividir, en menos intercambiar, pero gracias a que ambas sustancias, que ambos bienes contienen la misma sustancia, que es el trabajo, entonces se puede realizar el intercambio y encima se puede valorizar el intercambio. Entonces, una vez que ha habido la especialización a partir de la ventaja absoluta, es decir, de la especialización a partir de la mayor o de la mejor productividad, o mayor productividad por unidad de trabajo, ¿no es cierto? Entonces se produce un intercambio. Acá se va a intercambiar entonces ya entre los dos países 3 unidades de mano de obra contenidas en el bien Y por 3 unidades de trabajo contenidas en el bien X. Eso es lo que se va a intercambiar. Entonces, cuando se intercambian esas 3 unidades de trabajo, ¿cuánto puede producir el país 2? El país 2. Hemos supuesto que solamente se puede producir una unidad del bien X y una unidad del bien Y en ambos países. Y en ambos países también, para producir esa única unidad de ambos bienes, ¿no es cierto? Se utiliza 9 o se tiene 9 horas de trabajo. ¿De acuerdo? Y entonces, este es el país donde tiene 9 horas de trabajo. Si se especializa en la producción del bien X, con esas 9 horas de trabajo y emplea por cada unidad de producto 3 horas, entonces va a poder producir 13. Y en el L1, ¿qué va a pasar? También tiene 9 horas de trabajo. Y tiene 9 horas de trabajo y emplea 3 horas para la producción del bien. Y entonces, ¿cuánto va a producir? 3. ¿De acuerdo? Entonces, miren, si antes en el mundo había 2XY,
y 2X y 2Y. Eso había en el mundo, porque con estos dos países eran de los que existían. Con el intercambio, una vez que se especializa, y se puede intercambiar a una tasa de intercambio de 1, ¿no es cierto? Vamos a tener 3 unidades de X, 3 unidades de Y y 3 unidades de X. ¿Ha mejorado el mundo o ha empeorado? ¿Qué dicen? En este mundo hipotético ha mejorado el mundo, porque ahora va a poder consumir 50% más de productos que antes consumía. Gracias a que los países se han especializado en la producción de sus bienes donde tienen ventajas absolutas, o en otras palabras, donde tienen una productividad mayor. Ahora nosotros estamos trabajando, ¿no? La idea de que acá el país 2 es más productivo que el país 1 en la producción del bien X, ¿no es cierto? Porque emplea menos cantidad de mano de obra e implícitamente obtendrá más productos por hora de mano de obra. Bueno, entonces la tarea va a ser, para la próxima clase, ahí en la productividad de la mano de obra en cada uno de estos países con estos ejemplos. ¿Ya? Bien, preguntas. No hay preguntas. Bueno, entonces una vez avanzaremos a hallar esa productividad de trabajo. ¿A qué es igual la productividad de trabajo? Cantidad de productos sobre mano de obra. Esa es la productividad media de trabajo. Solamente productividad media de trabajo. ¿No? ¿De acuerdo? Ahora, esto, vamos a ver. QL, L, L, no, mayúsculas, vamos a usar. N, sub 1, ¿a cuánto será igual? Sub 1, pero todavía del bien X, ¿ya? Del bien X. ¿A cuánto es esa productividad? A ver, ¿quién me dice? En el país 1, ¿cuántas horas se emplea por una unidad de producto? 3. ¿Esto sería igual a cuánto? ¿Ah? 3 entre una unidad. No, perdón. Pero tiene una unidad y se emplea 3 unidades de trabajo. Esa sería la productividad en el país 1 de la mercancía X. ¿Y a cuánto es igual eso? ¿Cuánto es igual? 1 entre 3, 0.373, o un tercio. ¿Cuál será la productividad de la mano de obra? Voy a copiar en el país 2 del bien X. En el país 2, para producir el bien X, ¿cuántas unidades de mano de obra se necesitan? ¿Cuánto? 6. 6. En el país 2, ¿cuántas unidades de mano de obra se necesita para producir una unidad? El bien X, 6 horas. Y entonces, esto es en el país 1. ¿Y a cuánto será esto? 1 entre 6, ¿a cuánto es igual? ¿Ah? Ya no podemos dividir. Voy a ampliar
Eso también va a no pueden dividir. Yo tampoco puedo dividir ya. 0.116. 0,16. Ahí está, pues mira, a ver, que hay tanto. 16. 666. ¿En qué país hay mayor productividad? ¿Mm? En el país. ¿Cuál es el país con mayor productividad, ¿cierto?, del trabajo para la producción del bien? ¿En el país 1 o en el país 2? ¿Dónde se produce más cantidad de producto? Acá es 3 veces más productivo. O sea, el país 1 es más productivo en la producción del bien X. Este es el país 1 que emplea 3 horas de mano de obra, 3 horas de trabajo, para producir una unidad del bien. Estamos demostrando. Este país más productivo. Entonces, este país tiene ventajas absolutas. El país 1 tiene ventajas absolutas sobre el país 2 para la producción del bien. Entonces, aquí lo que estamos viendo, estamos viendo que el país 1 se especializará en la producción del bien X, ¿no es cierto? Mientras que el país 2 seguramente, si hacemos el ejercicio inverso, se va a especializar en la producción del bien. Entonces aquí, con esto estamos mostrando 2 aspectos importantes de la economía internacional que todo modelo debe tener. Uno, que es las ganancias de comercio internacional. Cuando intervienen 2 países con distintas, con ventajas absolutas, es decir, con distintas productividades, ¿no es cierto? Se va a especializar en la producción de un bien aquel que tenga más y mayor productividad en la producción de ese bien. O que tenga su ventaja absoluta. A eso se llama el patrón de comercio. Entonces, ¿dónde hemos determinado la productividad? Entonces, esto viene a ser el patrón de comercio internacional. La especialización. Esto es el patrón de comercio internacional y esta van a ser las ganancias. Listo, ya. Ok. Bien, entonces, de esta manera, bueno, hemos visto la incorporación, ¿no es cierto? O el debate que tenía Adam Smith. Entonces, con los mercantiles. Entonces, Adam Smith aboga porque este precio es más bajo en un mercado interno, el precio internacional es más bajo que el precio nacional, se deja actuar libremente. Porque seguramente el otro país, el exportador, produce con una mayor productividad. El bien, en este caso, que como he dicho bien, una mayor productividad. Y solamente habrá comercio internacional si es que el otro país tiene una ventaja absoluta. ¿De acuerdo? En el bien que va a importar este país.
Bien, pero ya. Bueno, esto que sea motivo nomás, porque solamente les adelanto algunas cuestiones, ¿no? ¿Hasta cuánto puede producir este país? Si esta es la frontera de posibilidad, o sea, o la frontera tecnológica, voy a decir, ¿no? Que le estoy llamando frontera de posibilidad de producción unitaria. La frontera de posibilidad de producción real es cuando nosotros tengamos que relacionar cantidades de Y cantidades de X. Pero acá lo que estamos relacionando es requerimientos de mano de obra por unidad de producto. Eso es lo que más es una frontera tecnológica. Aquí estaría representado la tecnología. Es un elemento importante también que vamos a ver para el intercambio internacional más adelante. Bien, ¿alguna pregunta? Bien, entonces muchas gracias por vuestra atención. Nos estamos viendo. Profesor, Sí, te escucho. profesor, buen día, disculpe la molestia. He tenido problemas con mi internet y se ha estado, o sea, se pone limitado por ratos y no pude decirle presente y les escribí también a los compañeros para mandarles la foto en el WhatsApp de la prueba de ¿Dónde que no estás tú? es, mi internet está fallando. ¿Dónde estás? ¿En qué parte estás viviendo ahorita? Yo vivo Aló, aló. aquí en el asentamiento humano